¿Qué tal? Mi nombre es Luis Centurión, soy fotógrafo peruano. Estoy viviendo aquí en la Triple Frontera, en Foz do Iguazú, en Brasil. Soy estudiante de maestría de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, y estudio estudios latinoamericanos. Aquí estoy para compartir un poco mi carpeta de fotos, porque todavía, por más que soy estudiante, sigo haciendo fotos por acá. Y nada, creo que podemos ir a ver un poco mi desorden ahí que tengo. Aquí está un poco de lo que es el escritorio, pero vamos a entrar acá. Bien, lo voy a hacer un poco lineal, así, digamos, de inicio hasta la actualidad, ¿no? De antes. Usualmente lo que hago aquí es ingreso un poco para ver algunos archivos antiguos que hago, ando rebuscando a veces fotografías desde el año 2011 hasta el 2008, algunas que dentro de ese paso de tiempo terminan a veces conectándose, ¿no? Yo creo que aquí hay un montón de carpetas que empecé tomando en la calle. Sí, yo empecé así haciendo fotos de calle, digamos. Tenía la aspiración de llegar a un diario, hablamos del año 2011, casi 9 años, 10 años atrás. Bueno, la típica de varias personas, ¿no? Sí, me iba a veces a las protestas, salía a la calle, tomaba algunas fotografías, así iniciando, ¿no? Creo que varios fotógrafos iniciaron también así. Hay algunas ahí de Lima, protestas estudiantiles que por ahí habían, ¿no? Y bueno, aquí entré después en el año 2012, así, en ese proceso, pucha, me fui a hacer algunas fotos al cementerio. Pues, usualmente creo que es la ruta básica de los fotógrafos que van empezando también ahí en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, que usualmente siempre van a ver el Día de los Muertos. Y por aquí hay una foto que después la hice un sticker y siempre la mantuve guardada porque era como... Empecé a tener esa conexión esa de que te acercas a las personas, conversas un rato, escuchas su historia y después te dan la apertura para poder fotografiarlos. Todo eso, ¿no? Esa conexión, digamos, social que uno tiene desde la fotografía. Y así fue, después solamente quería mostrar esto también, que en ese caminar por ahí de las calles a veces me topé también por ejemplo, con este concurso de belleza, que fue también, digamos que mi primer acercamiento a temas de cuestión de género desde la fotografía, digamos. Tuve aquí, este es un retrato, ingresé al camerín para observar también un poco todo el proceso interior del concurso. Aquí tenía otro retrato. Y así fui caminando por varios lados, observando distintos ambientes, y fue entonces donde me tocó ingresar a un diario, que fue La República, ahí en Perú. Voy a mostrar algunas fotografías. Me tocó cubrir también parte de algunas cuestiones sociales. Y creo que este trabajo me ayudó un poco a reconocer también en el lugar donde yo vivía y a reconocer los problemas más grandes que tenía la ciudad. Y fue donde empecé a conectar un poco el tema de las tierras, porque esta fue una comisión nada más de un día, y empecé a conectarlo un poco también con la falta de agua y todo ese problema que tiene la ciudad. Entonces me llevó a hacer un trabajo a largo plazo, aprovechando un poco el tema del periódico. Para eso, como les decía, yo conecto las fotos antiguas con las que voy haciendo, y que de hecho pienso cuando me toque volver a Lima, continuarlo, ¿no? Usualmente temas es la carpeta donde está fotografías que voy haciendo a largo plazo. Por aquí tengo esta carpeta, la llamé Invasión, no es el título del trabajo, sino solo para acordarme, porque como todo está en desorden. Bien, entonces aquí tengo como que las fotografías son todas las que he venido haciendo, pero tengo algunas seleccionadas. Estas, digamos, no las borro porque cada vez que abro las carpetas, siempre como las vuelvo a mirar después de cada tiempo, voy seleccionando algunas que están ahí, ¿no? Y empecé a fotografiar entonces ya más pensando en el tema de la migración, el tema de las tierras, pero todo concentrado en la falta de agua. Y empecé a hacer fotografías. Por ejemplo, aquí esta pala, cuando la gente recién me pareció un poco icónica también, ¿no? Que la gente va a empezar a construir la tierra. El mapa del Perú intervenido, este es en un asentamiento humano, esta es una casa en medio del desierto, que usualmente la utilizan siempre para empezar a terrenos.
Aquí ya me empecé a preocupar un poco más por la cuestión simbólica, ¿no? Empecé a fotografiar así también, utilizando y observando también ese se vende la propiedad, que todo tiene referido. Pues hice como tiene que ver con falta de agua, esta fue una comisión de un tipo que tenía dinero. mm, Y se puede ver ahí de repente un montón de piscinas, el agua artificial que tiene, y todas las piscinas que hay mientras en otros lados. También, como refería a la cuestión inmobiliaria, me llama la atención, eso es algo que todavía no he terminado de entender, que es cómo las inmobiliarias representan un poco la naturaleza artificial, digamos, cuando están construyendo. Empecé a fotografiarlo porque me empezó a llamar bastante la atención. Bueno, y más o menos fue así, algunas imágenes que fueron quedando. Es la imagen de una cruz en un asentamiento humano, ahí en Perú. Ahí se ve cómo se lotiza las tierras, como cuando la gente necesita y va a invadir. Bueno, este fue un asesinato de un juez que estaba ligado también a cuestiones de terreno. Esta foto la hice en el 2012, si no me equivoco. Entonces la incluí porque sí tiene que ver con el tema, digamos. Este es el Parque de las Aguas en Lima. Un poco contradictorio tener un parque de aguas en Lima cuando realmente hay como 8 millones de personas que no tienen agua. O al final, este es un poco una mezcla de, de los temas que fui conectando. Y en ese proceso mío de hacer este tipo de temas documentales, digamos, de corte también periodístico, en el año 2015 más o menos, yo seguía trabajando en un periódico y conocí una historia familiar mía, una historia familiar, que refería a la construcción de un colegio que llevaba el nombre de un tío mío, ahí en los Andes, pues yo soy de Tarma, no soy de Lima. Y ese tema me gustaría también mostrarlo porque es el tema que ahora estoy trabajando en la maestría, digamos, ¿no? Que estoy conectando un poco la historia de esta escuela rural con la fotografía a partir de la memoria visual. Entonces, de crear una memoria visual, digamos, porque voy a dar unos talleres cuando vuelva a Lima, cuando vuelva a Perú, quiero dar unos talleres en la escuela con los profesores y la comunidad. Empezó así en el año 2015. Esta fue una maqueta que nunca salió publicada en el periódico. Creo que fue una maqueta que tampoco salió publicada porque no me gustaba la selección de fotografías que estaban ahí. Había otras. Y este fue un poco el proceso. Esta carpeta, un día de loco, yo tenía la carpeta seleccionada con fotos, pero decidí dejarlo todo en bruto otra vez y volver a mirarlo después de un tiempo. Pensé hacerlo ahora, este tiempo, pero a veces la cabeza no va con tantos problemas. Esta es mi primera incursión a la escuela, la primera vez que me acerqué a la escuela. Ese día encontré al profesor y a un solo alumno. Ya para mí fue chocante porque usualmente uno siempre va a encontrar 10 alumnos y él era el único que estaba estudiando ese día. Entonces fue como que bastante chocante. Empezamos a conversar, la dinámica de la escuela era interesante porque dentro del salón el profesor preparaba el almuerzo, tenían una pequeña cocina en la esquina de la escuela. Empecé a documentarlo. Como estaba de vacaciones, fui volviendo. Aquí ese día, bueno, me invitaron también ahí, eso éramos 3 en la escuela. Y bueno, compartimos ahí un poco el almuerzo. De ahí fui volviendo y bueno, lo acompañé, subimos caminando. Son, si no me equivoco, son algo de 12 kilómetros, pero es una empinada. Y tenemos aquí un poco la ruta, yo lo acompañé, la ruta que él hace. Una de estas fotos fue la que yo elegí, si no me equivoco es esta, donde se logra ver un poco cuál es la ruta que él tiene, ¿no? Esto de aquí es la escuela y esta es la pequeña comunidad que no tiene más de 20 casas, digamos, es una realidad. Ese día, mientras ya fueron llegando más alumnos. Yo pensé que iban a llegar unos 8 más, pero en realidad llegaron solo 2 más. Él es Aldair
Él él va a caballo porque vive en otro lado, él va a caballo. Y por aquí, esto es de otro día también. Bueno, y él es Charles, ¿no? Ahí, que son los tres únicos alumnos que estudian ahí. Me detengo un poco a mostrar esta carpeta porque para mí significa mucho, digamos. En lo personal, puedo decir que durante mucho tiempo, a veces la foto siempre, no sé, fue como no sé si llamarlo una muleta así, siempre en los momentos donde estaba un poco desorbitado, no sabía, no encontraba una solución de algo, por ahí que me salvó. Creo que este proyecto me ha salvado, no de manera inmediata, pero también a largo plazo, porque me encontró un camino un poco también para poder venir a estudiar aquí y encontrar este tema, porque es lo que estoy desarrollando ahora, ¿no? Lo empecé en el 2015 y ahora ha pasado un proceso de transformación porque lo publiqué en el diario para un poco concientizar a la gente de algo que no ve, ¿no? El tema de la educación rural, y en ese proceso después se convirtió en una exposición que la llevamos a Chile junto con Dalia Espino, que fue la curadora, y después de esa exposición vino un poco el tema de... Aquí está el video. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 6. ¿En qué grado estás? ¿Cuál es tu nombre? Brando del Estado del Hielo. ¿Cuántos años tienes? 11. Hola, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. ¿Cuántos años tienes? 6. 10. ¿Dónde vives? Toquirán. Hola, ¿cuál es tu nombre? Vladimir. Carguas. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Dónde vives? Toquirán. No me canso. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Cintia Sayuri. ¿Cuántos años tienes? 10. Dime, ¿qué es lo que te gusta hacer en la escuela? ¿Leer? Sí. Porque me gusta. ¿Sí? ¿Qué te gusta? Las matemáticas y comunicaciones. ¿Así? ¿En las matemáticas? ¿Qué te gusta? Multiplicado. ¿Y qué has aprendido ahora último, este año? Raíz cuadrada, multiplicaciones, divisiones. ¿Por qué vienes a la escuela? Estudiar. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Aprender. ¿Qué cosa? ¿Leer? ¿Y qué lees? ¿Qué has leído? Poema, lectura, por aprender. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? Dibujar. ¿Dibujar? Porque me gusta. ¿Qué te gusta? Estudiar. Sí, ¿y cuál es el curso que más te gusta? Enfermera. ¿Cómo? Enfermera. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me gusta poner vacunas. ¿Así? A los enfermitos. Ah, muy bien, Ray. Quieres curarlos, quieres sanar. Ser ingeniero. ¿Ingeniero? Maestro. ¿Cómo? Maestro. ¿Así? ¿Por qué? Me gusta trabajar en la escuela. ¿Te gusta la escuela? ¿Te gusta trabajar en la escuela? ¿Y qué más? ¿Te gusta enseñar? Sí. ¿Y maestro que de todos los cursos o algún curso en especial? Curso. ¿Como tu profesor? ¿Quieres igual que tu profesor? Sí. Muy bien. ¿Sabes que para este profesor hay que estudiar bastante también, no? Entonces, ¿estás estudiando? ¿Trabajar? ¿De qué? ¿Ingeniero? Muy bien. Profesor. Ah, profesora. Igual que tu profesor. ¿Y por qué, Porque me gusta escribir, pintar,
Gracias. Dijiste que te gustaba la poesía, ¿también? ¿Ahora sí te acuerdas de algún poema? Sí. ¿De quién? Amor filial. Ese es un poema. ¿Puedes recitarlo? Yo adoro a mi madre querida y me quiere. Duermo el pelo en mis sueños y lloro ser triste y rostro. Mi río su rostro es mi sueño y mis risas con ellos el sol. Los dos me enseñan una inmensa ternura, ser bueno y feliz. Mi madre ora siempre por mí. Muy bien, muchas gracias. Aplausos para... Te gusta cantar también, ¿verdad? Vamos a ver, cántanos una canción. Pero, ¿cómo se llama la canción? Disculpa. Con lágrimas en mis ojos. ¿Quién la canta, sabes? Es que Luz. Luz tiene. Muy bien, entonces te escuchamos, Iván. Canta. Con lágrimas de mis ojos, adiós te digo amor, contigo no hay confesión, mejor yo. Espero que no pasen tiempos, a ver si te das cuenta. Me dicen que te gusta cantar. Un pedacito. A ver. Chiquito. No. Y mira, tu amor, verdadero, me buscarás, ya no me llorarás, así como lloré. Muy bien. Bueno, ahí parte del video un poco me sirvió para... Es como, son dos videos, esos videos que les mostré son como los primeros documentos visuales que empecé a hacer con los chicos. Luego pasé un poco ya al año 2016, donde decidí hacer como que el registro de los chicos, de todos los chicos. Eh, Ahí con la ayuda de unos amigos me ayudaron a instalar y hice el registro de todos los alumnos de las 7 escuelas rurales que están en el distrito. Eso fue lo que se llevó a la exposición ahí en Chile. Voy a mostrarles una carpeta que, si no me equivoco, o sea, todo está hecho en desorden, pero por ahí vamos a encontrarla. Esta fue una maqueta que hicimos en la web sobre la instalación que íbamos a tener ahí en el espacio. Ahí van un poco las fotos que habíamos a imprimir y las íbamos a instalar de esa forma. Fue una maqueta que nos pidió el MAC de Valdivia allá en Chile. Bien, ahora, ese fue un poco el proceso que he tenido de fotógrafo así, documental, y después ya me empecé a interesar un poco ya por el tema de la intervención y mezclar un poco la fotografía con eso. Así que empecé a entrar en esto. Este es un proyecto personal que tuvimos junto a Dalia de tomar por 50 días fotografías. Estas son fotografías que íbamos publicando cada día, uno tenía que tomar una foto, entonces como que esta foto es de Dalia, estas son fotos en Brasil, y estas son fotografías que yo iba tomando en Lima. Cada uno tomaba una foto diaria. En ese proceso, al final decidí unirlas y ahí es donde empecé un poco a mezclar algunas técnicas.
Cogía las fotografías, las imprimía en esta hoja de papel que ustedes están viendo, las hacía tipo un díptico y luego las intervenía. Aquí abajo hay un poema, una parte de un poema que ella escribió. Este fue como que los primeros, algunos trabajos que empecé a mezclar ambas técnicas. Ahora en la actualidad, que estoy escribiendo el proyecto, encontré, estaba viendo este libro que tiene que ver con la escuela en la comunidad campesina, y este libro trae unos dibujos de cómo el colegio es representado por los niños de las comunidades campesinas. Entonces, veo un poco la importancia del tema del dibujo como una cuestión de la realidad representada, que tiene que ver con la parte imaginaria. Entonces, este trabajito que hice, si bien es cierto, no entró con ese concepto, pero me doy cuenta, ahora después de tiempo veo un poco que esos procesos sí son interesantes, sí pueden ir mezclando. Entonces, como que les comentaba esto porque quería mostrarles ahora el trabajo que he venido dando en los talleres que di aquí en la comunidad indígena guaraní, aquí en Brasil, y unos talleres que se dio en Perú para una comunidad en Satipo, y lo hicimos en la Universidad de San Marcos. Voy a mostrar. El programa se llama Educón Guaraní. Somos varias personas, varios alumnos que damos talleres en comunidades. Fuimos a dar un taller en una comunidad indígena en Paraná, aquí en el estado de Paraná, en Brasil, al sur. Los chicos tenían talleres de radio, de televisión y también incluíamos fotografía. Esta es parte del proceso de la fotografía, donde empieza con el dibujo. ¿Por qué entrábamos al tema del dibujo? Porque la comunidad indígena guaraní, al igual que las comunidades en el Perú, tradicionales en el Perú, no estamos muy ligados al tema de la escritura, digamos. No somos una cultura un poco más oral. Y la mejor manera de expresarnos es mediante dibujo, mediante la imagen, el dibujo. Entonces, entrábamos un poco para la interpretación de la realidad, del contexto en el que ellos estaban, o de la representación de algún sueño. Dependiendo del ejercicio, utilizábamos el dibujo como un medio para poder representar. Y aquí vemos, y ese era el inicio, aquí vemos los chicos están dibujando. Este es parte del taller aquí están dibujando, y ahí utilizábamos el dibujo para dar el taller de radio. Entonces empezaba el tema de la entrevista, donde cada uno describía lo que había dibujado. Luego entrábamos al taller de fotografía. El taller de fotografía era básico. Habíamos hecho una metodología donde utilizábamos la primera cámara, que son estos papeles con el recuadro rectangular, que es un poco la introducción a cómo uno va a observar, digamos, ¿no? Uno a veces piensa en la fotografía es muy amplia, digamos, pero digamos que de la parte del primer contacto que una persona tiene con la cámara, un poco que el mundo se le vuelve cuadrado, rectangular, entonces tiene un poco que tomar decisiones para ver qué incluye y qué no. Y eso fue lo que hicimos con los chicos. Entramos en ese primer proceso donde ellos un poco empezaban a ver el mundo ya de la manera como se ve desde una cámara, ¿no? De la manera rectangular, ya no una visión amplia que ellos tenían. Y aquí vemos otra foto de ahí los chicos están haciendo ahí sus ejercicios de fotografía. Ahora les quiero mostrar un poco lo que nosotros fuimos trabajando luego del taller de fotografía. Algo que nos habían pedido, algo que queríamos también mezclar era un poco, ayudar a reforzar un poco el tema de la parte de la escritura, digamos. Porque, entonces, ¿qué hicimos? Como los chicos, ellos hablan guaraní, digamos, y a la par tienen que hablar, bueno, el portugués. Por tanto, nosotros decidimos un poco con los chicos, a partir de los ejercicios que ya habían tenido, que ellos creen como que un documento técnico, que después cuando ellos lo puedan leer, puedan saber cómo utilizar la cámara. Entonces, estos chicos empezaron no sé si se ve, a escribir un poco mediante dibujos también y un poco de texto la parte técnica de la imagen. O sea, fue bastante una metodología que fue la primera vez
que la utilizamos ahí con ellos y fue bastante buena, nos fue bien. Y creo que a partir de ese momento empezamos a tratar un poco de seguir intentando con esa metodología, y voy a entrar aquí. Estos son unos chicos que viajaron a Lima, son de ese tipo. Ellos estudian una maestría en la Universidad de San Marcos, y junto con Dalia dimos un taller también de fotografía para ellos, porque ellos están trabajando temas desde el relato, están recopilando varios relatos en su comunidad para salvarlos también, de parte de la historia, ¿no?, que ellos tienen ahí como comunidad de la selva. Son shipibos conmigo, son achánicas, son de varias comunidades. Entonces, dimos el taller de fotografía para que sea como un respaldo para el relato, que la imagen ayude a dar un respaldo y también un soporte al tema del relato, para que ellos también vean que la fotografía también puede servir para seguir conservando esa memoria, ¿no? Entonces, aquí estas son algunas fotografías que ellos fueron tomando dentro de la propia institución. Bien, estos fueron, usualmente hacían retratos, no entraban al espacio, usualmente hacían los retratos de las personas, de ellos mismos. Y esta fue la metodología que quería un poco presentar. Vamos a ir, vamos abajo. Bien, ¿cuál fue la idea del trabajo? Después de haber conocido el aparato técnico, la parte técnica de la fotografía, empezamos a tratar de conectar estos sueños, estos deseos, para que sean representados desde la fotografía en primer lugar, no de un dibujo, y que esto se una también al relato. Entonces, ellos les pedimos como ejercicio que fotografíen un espacio en la universidad que a ellos les recuerde su lugar de origen, en este caso su comunidad. Cualquier cosa en la universidad que los lleve a ese espacio de donde ellos vienen, donde ellos viven. Y así fue que empezaron a fotografiar. Podemos ver, por ejemplo, esta fotografía. El esposo de esta señorita le pidió que se suba al árbol y le tomó la fotografía ahí. Nosotros imprimimos esa fotografía, la imprimimos. Fue impresa. Una vez impresa, le pedimos a esta persona que tomó la fotografía, que fue él es el esposo, le pedimos que nos cuente el por qué había tomado esa fotografía. Y él nos contaba de que cuando él era niño, usualmente subía a los árboles para poder sacar los frutos. Por eso es que él, para representar ese recuerdo que tiene de su comunidad, le pidió a su esposa que por favor suba. Una vez escuchado ese relato, le dijimos a él que por favor termine de representarlo en la fotografía que él había tomado, porque de hecho ahí no había frutos ni nada, solamente había fotografiado una acción. Y pasamos al tema del dibujo, donde el dibujo ya representa la parte de la imaginación, y ahí está la fotografía intervenida. Y nosotros empezamos a hacer entonces ya las fotografías en base a esa metodología, donde las personas fotografiaban los espacios y luego lo intervenían para poder llegar a una representación del relato. Pasaba del relato, la fotografía y el dibujo, todo esto se unía y luego daba como resultado estas imágenes, ¿no? Que si uno las ve son imágenes así cualquiera, pero que luego al ser intervenidas ya un poco le da más sentido a lo que ellos querían mostrar también. Él pintó estas flores de rojo porque con esas flores, con esas plantas a él lo ayudaban con una enfermedad que él tenía, ¿no? Luego esto es parte del taller que dimos con ellos. Hicimos un fanzine que cogimos fotografías de varios fotógrafos para poder contar un poco la historia de la selva. Entonces también encontramos y empezamos a hacer un taller de fanzine. Este es la portada del fanzine. Este es un dibujo que ellos utilizaron para iniciar el fanzine. Y esto hicieron como que cogieron la parte lineal de la historia, ¿no? Del inicio, Santos Atahualpa, por ejemplo. La llegada de los españoles,
¿no? Eliminación, la soledad, y ellos empezaron a utilizar imágenes de otros fotógrafos para poder un poco contar la historia de la selva. Estos son de los problemas actuales que ellos tienen, ¿no? Un poco del mapa de los territorios, gente. Estos son los trabajos que ellos han hecho. Ese es mi sobrino, que por ahí se coló en la historia. Bueno, y este es un poco el tema de los talleres que se está dando, que me está ayudando un poco a trabajar el tema de la maestría. Y como ven, estamos mezclando varias cosas. Voy a mostrarle dos trabajos. El primer trabajo que les voy a presentar es, como ya les había comentado, había empezado a trabajar un poco el tema ya empecé a utilizar más el escáner y la fotografía. En Lima, antes de venirme acá a Brasil, conocí a estos chicos de la comunidad LGTB, que pertenecían en aquel momento a un grupo. Y bueno, decidí coger un poco el tema del testimonio. Aquí está el documento, que es un documento que con el paso del tiempo esto va a tener un poder fuerte también porque es un testimonio de la época, ¿no? De los chicos cuando estaban comenzando, y el retrato de la persona que lo relataba. Algo más actual, de aquí de la frontera. Son imágenes que estoy produciendo acá, que tiene que ver un tema con la construcción de la hidroeléctrica y la cuestión de espacio y territorio. Igual me sigo metiendo un poco en el tema del territorio porque me llama mucho la atención. Aquí vemos un poco la casa donde ellos viven. Esta es una casa de rezo, y este es un poco de cómo quedó también el espacio donde ellos viven por la construcción de la represa de Itaipú, ¿no? Y les voy a presentar, y esta es la represa que se construyó hace muchos años y que terminó desterrando un montón de comunidades indígenas aquí en Brasil. Estamos trabajando el tema de la memoria de ellos también, utilizando estas imágenes del trabajo. Esta de aquí, bueno, es una imagen de archivo que es cuando incendiaban las casas de la comunidad. Algunos retratos que he venido trabajando también. Y bueno, ese es un poco lo que he venido haciendo. De hecho, dentro de este desorden he tratado de organizar. Yo también soy medio desordenado, también he intentado demostrar algunos trabajos que para mí, en cierta forma, son importantes. Bien, nosotros tenemos un colectivo que se llama Santos Atahualpa. Entonces estamos tratando un poco de hacer intervenciones, tanto desde la fotografía. Y hay, por ejemplo, como tenía un montón de fotos de calle, decidí hacer, quedó como una idea inconclusa, decidí hacer como una agenda, la agenda del Perú o algo así, quería empezar a trabajar. Así que empecé con unas fotografías de calle y empecé a calar algunas fotografías de calle que tenía y empecé a intervenirlas y empecé a crear un poco un collage, ¿no? Pero que es un collage tanto digital como también tiene un proceso de escaneado, como pueden ver. Aquí hay algunas imágenes y con el Cristo Cholo, un chico que está ahí en casa, ovejero. Tengo también, en aquella época en Lima, también hubo una marcha súper fuerte sobre el SUTEP de los profesores durante varios días. También decidí un poco representar, porque fue algo que cubrí así fielmente, ¿no? Lo cubrí casi los 43 días, los 30 días que estuve ahí fotografiando todos los días. Luego nos metimos a algo que es la parte política, que es algo que a mí usualmente siempre me interesa, y bueno, estoy tratando de trabajarlo ahí. Cogí un almanaque que me dieron un almanaque que me dieron en la calle, de Fujimori. Yo no concuerdo mucho con él, entonces como que cogí el almanaque, lo fotografié y lo intervine. Esto ya la intervención es más digital, o sea, creé el anticalendario, digamos. Ellos me dieron el calendario y yo hice el anticalendario. Entonces como que empecé a marcar las fechas icónicas, empecé a revisar archivos y trabajé desde la historia, me metí a la parte visual y empecé a darle la vuelta un poco a la idea. Entonces como que empecé a trabajarlo. Esto fue algo que se compartió mucho, siempre se comparte mucho el 5 de abril, así que
decidí actualizarlo porque la historia siempre va avanzando, entonces como que la parte negra ahora es como que algunas cosas que vienen sucediendo. Cuando le dieron el indulto, como esta parte de acá, ¿no? Que he venido añadiendo. Y de hecho voy a seguir añadiendo más cosas. Una parte que añadí fue parte de Montesinos, que ahí siempre le habla al oído, ¿no? Eh, luego, esto de aquí es algo que voy a trabajar. Tengo este billete de San Martín, tengo un billete de Bolívar también, que por ahí que los tengo, que ya los escaneé, así que por ahí que voy a trabajar, porque estoy queriendo trabajar algo con la idea del Bicentenario, entonces como que estoy tratando de leer algunas cosas para poder después intervenir los billetes de ambos personajes. Esto de acá cogí estampas de santos y saqué, como que reemplacé la imagen del santo y puse la imagen de los curas pederastas, algunos de Latinoamérica, si no me equivoco, este es argentino. Este Figari, que es conocido en Perú. Este es uno de México. Son ahí algunos trabajos que hemos venido parte de la intervención también, ¿no? Este es un trabajo también que hicimos junto a Alia también dentro del proceso. Está esta hoja quemada, ¿no? Tenemos varias imágenes que están ahí. No, dentro de mi desorden, no, medio complicado. Son algunas imágenes intervenidas, ¿no? Quemamos la hoja, pusimos una imagen detrás, un poema, todo tiene un poco que ver ahí. Y nada, yo creo que eso fue un poco lo que quería mostrar. Aquí tengo los billetes de los que le hablé, ya voy a hacer el trabajito de propósito para el Bicentenario, por ahí, los próceres, por ahí ando recolectando algunas cosas. Y es eso, espero que les parezca algo que puedan ver el video, que esté súper bueno. Aquí está el texto en portuñol, porque tampoco hablo bien el portugués. Estoy acá en la triple frontera y nada, aquí aislado voy a tratar de ordenar las fotos.